Gracias. Listo. Entonces la sesión de hoy está orientada hacia la construcción de narrativas. Entonces, para que los que tienen en mente de pronto en la categoría de cómo contar historias a través de los datos, puede ser una sesión muy provechosa para ustedes, uniéndolo por supuesto con la sesión que vimos ayer. Entonces, bueno, damos inicio. Cambiamos la diapositiva, porfa. Como siempre, pues ustedes saben que les damos una bienvenida, les agradecemos siempre por su tiempo, porque sabemos que la mayoría seguramente tendrá pues, un horario laboral, etcétera. Entonces agradecemos siempre su tiempo y su disposición a participar y a vincularse en este tipo de iniciativas que impactan pues a la ciudadanía sobre todo. Vamos a tener una aproximación conceptual más o menos de 30 minutos y luego de esto vamos a recibir unos consejos para co-crear historias. ¿Listo? Vamos a tener unas actividades bastante prácticas para que cada uno las pueda realizar, de nuevo, aterrizándolas pues ya a las iniciativas que ustedes tengan en mente. Una recapitulación, perdón, de 10 minutos y unas conclusiones y reflexiones finales. Recuerden que siempre el chat está abierto para todas sus preguntas, inquietudes y demás, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo del día de hoy es apropiar herramientas y estrategias narrativas y textuales para el desarrollo de historias y propuestas escritas o audiovisuales con base en datos. Entonces, un llamado del día de hoy es como a que dejen volar su imaginación. Aquí hay muchas formas de contar las historias, muchas formas de divulgar y de transmitir la información que queremos dar a conocer, que queremos dar a entender o incluso que queramos vender. Entonces, siempre que no es solamente con un texto, no es solamente con una imagen, no es solamente con un video, y hoy vamos a darnos cuenta de eso. Entonces, para empezar, vamos a... Bueno, sigue llegando gente. Vamos a dar una aproximación conceptual, ¿no? ¿Por qué contar historias? ¿Por qué comunicar o informar a través de historias? Porque es esto importante, ¿no? A veces tenemos la información ahí, pero justamente no acudimos a ella, de pronto porque no está contada de una forma que nos llame la atención. Incluso como cuando vemos una película, ¿no? Los primeros 5 minutos de una película dicen que son absolutamente importantes porque es los que te venden o no la película. Entonces, si uno no se conectó, si uno no logró recibir la comunicación y el mensaje atractivo, pues seguramente uno cambia de película. Entonces, porque es importante también informar a través de historias. Continuamos, porfa. Vamos a ver este video de Eduardo Sáenz. Entonces, por favor nos dicen si se escucha. Sí se oye. ¿Podrían confirmar, por favor, si escuchan? Sí se oye. Sí Listo, se oye, gracias. sí se oye. Gracias. Entonces vamos a retomar con el video. El 29 de mayo de 1832, Évariste Galois sabía que era la última noche de su vida. Aquel muchacho revolucionario, vehemente y algo alocado, sabía que al día siguiente moriría a los 20 años de edad. Había quedado citado con un capitán de la guardia en duelo y sabía que no tenía ninguna oportunidad. Así que Évariste Galois pasó la última noche de su vida escribiendo. Escribió cartas a sus familiares, a sus amigos, y escribió todas las matemáticas que bullían en aquel cerebro adolescente condenado a apagarse al día siguiente demasiado temprano.
Su última carta a su amigo Chevalier muestra mi trabajo a Jacobi y a Gauss. Jacobi, uno de los más grandes. Gauss, probablemente el más grande. Al día siguiente, el arma del capitán de la guardia, fuera bala o espada, atravesó el vientre de Évariste Galois. Yo hoy tengo algo más del doble de 20 años de edad. Y cuando yo tenía 20 años de edad, en todo aquel mar de asignaturas de la carrera de matemáticas, álgebra, análisis, estadística, topología, había una, solo una, que tenía nombre propio. Teoría de Galois. ¿Qué fue lo que inventó aquel muchacho asustado la última noche de su vida para que todos los aprendices de matemáticos de todo el mundo lo estudiemos a los 20 años de edad? Seguramente ahora querríais que os lo contara, ¿verdad? Seguramente ahora queréis saber qué es lo que hizo Galois. Galois resolvió un problema de siglos y le dio una solución perfecta, bellísima, brillante, y abrió caminos nuevos a las matemáticas. Las matemáticas que inventó Galois son las que describen el comportamiento de las partículas elementales del universo hoy en día y a la vez describen la simetría de los suelos, de las paredes, del Palacio Nazarí de la Alhambra de Granada. Sí, os gustaría que os contara la historia, ¿verdad? Y si yo os la contara, empezaríamos en las matemáticas recién nacidas de los babilonios, de los griegos, y caminaríamos por la historia acompañando en momentos muy difíciles a los matemáticos, a los grandes matemáticos de todos los tiempos, que fracasaron muchas veces donde triunfó Galois. Y acompañaríamos a ese muchacho asustado en la última noche de su vida. Y también acompañaríamos a los matemáticos de los 200 últimos años, que han ido recorriendo los caminos que abrió Galois. Y vosotros querríais venir conmigo. Y ese es el poder de las historias, que nos hacen atrevernos a entrar al castillo encantado junto con Juan sin miedo a pasar la noche. Y nos hacen coger de la mano a Basilisa y entrar en la cabaña de la terrible bruja Baba Yaga. Y nos hacen también acompañar a Sinbad en el desierto, en el mar, para ver qué tesoro se encuentra en sus 7 viajes. Las historias nos hacen querer ver el final. Nos hacen acompañar al protagonista. Aunque la cosa se ponga difícil y aburrida. Y no me vais a creer, pero a veces en matemáticas las cosas se ponen difíciles y aburridas. Las matemáticas, la ciencia están llenas de historias. Son la historia de nuestro descubrimiento del mundo. Yo podía contar la historia de Georg Cantor, el hombre que miró al infinito a los ojos y acabó enloqueciendo. O la historia de Ramanujan, un adolescente desconocido al que la diosa Namagiri le dictaba en sueños los secretos de los números. O la historia de los 300 años que pasaron los matemáticos tratando de resolver un problema que apenas cabía en el margen de un libro. Me encantaría contaros historias. Pasaría horas aquí. Y vosotros seguiríais conmigo. Porque las historias hacen que aquello que parece a veces aburrido y difícil, que no tiene nada que ver conmigo, sí tenga que ver conmigo. ¿Por qué? Porque está dentro de nuestro ser. Cuando te cuentan historias, te miran a los ojos, te tienen en cuenta y tú te conviertes en protagonista de la historia y en autor. Somos seres orales y abrir espacio a las historias contadas, a la palabra dicha en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras aulas, nos hace más ser quienes somos. Los humanos llevamos milenios contándonos historias. Todos los grupos étnicos, en todas las épocas, en todos los lugares del mundo, han tenido sus narradores, sus cuenteros, los chamanes, los bululúes. A veces eran los sacerdotes los que contaban las historias del pueblo. A veces eran las madres, las matronas, las abuelas, los que contaban aquellas historias, las que ponían voz, cuerpo y alma, que viene a ser lo mismo, a las historias del pueblo. El tema de la historia, el contenido de las historias es siempre el mismo. ¿Quiénes somos? ¿Cómo es el mundo en el que estamos? La misión de las historias siempre la misma. Caminar juntos con los que se fueron, con los que están, con los que vendrán. Construir la comunidad. La comunidad no se construye solo con las leyes y las costumbres. La comunidad la construyen también las historias, las míticas, las legendarias. Es verdad, puede que hayamos pasado de ese paradigma mítico, de ese paradigma legendario, y estemos en un paradigma científico de comprensión. Pero el poder de las historias no ha pasado durante milenios en todas las latitudes, en todos los grupos étnicos, en todos los momentos.
los narradores, los cuenteros, han desarrollado técnicas muy eficaces para transmitir las historias de la tribu. Las contaban de forma que no se olvidaran, y no se olvidaban. Las contaban de forma que fueran significativas para cada miembro de la tribu, y cada niño, cada adulto, cada anciano sentía esas historias como propias. Eran la parte más esencial del ser del pueblo. Eso no se podía perder. A lo largo de la historia, en todas las formas de ser humanos que ha habido sobre la tierra, contar historias ha sido una parte esencial de nuestro ser. Hoy día, a la respuesta de qué es el mundo, qué somos nosotros, la llamamos ciencia y cultura, y a su transmisión la llamamos educación. Y los que asumimos ese reto de implicarnos en esa transmisión, demasiadas veces olvidamos a los cuenteros, a los narradores, a los griots, a los bululúes que nos precedieron en este oficio sagrado. El día siguiente de aquel 30 de mayo de 1832, en que el arma del capitán de la guardia, fuera bala o espada, atravesó el vientre de Évariste Galois, su hermano sostenía llorando el cuerpo agonizante de aquel muchacho vehemente, revolucionario, algo alocado. Y Galois, Évariste, lo miró a los ojos y le dijo sus últimas palabras: no llores, no llores y dame valor, porque necesito todo el valor del mundo para morir a los 20 años de edad. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para retomar este tema que nos convoca el día de hoy y relacionando pues con el video que hemos visto. Bueno, antes que eso, me gustaría pues saludarlos, darles la bienvenida a este espacio, presentarme. Mi nombre es Marian Vivas, hago parte del Lab 101, que está apoyando pues la implementación de estos talleres junto con Gobierno Abierto y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Quien nos estaba hablando al principio, pues es Tatiana Joya, también hace parte del Lab 101 y pues los vamos a acompañar en lo que queda de esta sesión del día de hoy. Bueno, como vimos en la charla anterior, en el video que acabamos de ver, pues es un llamado al por qué contar historias, ¿no? ¿Cuál es el poder que tiene? Y pues por qué sería interesante, por qué es interesante que abordemos esta línea dentro de lo que llamamos el plan de incentivos de GAP, ¿sí? Y estos son los puntos que retomamos, y es que contar historias es algo que es milenario, que es generacional. Y esto pues esto también pues está relacionado con la transmisión de conocimientos, de información, de datos, y que tienen un impacto, ¿no? O sea, que la información no solo es información, sino que también nos contribuye a que nos apropiemos de ella, a transformar el entorno, también construyen comunidades, ¿sí? Digamos que a nivel de cultura, pues las historias o las narrativas construye quiénes somos, ¿no? No solo con nosotros mismos, sino también cómo nos relacionamos con nuestro entorno y con nuestras comunidades. Y las historias también nos pueden llamar a la acción. Entonces, el contar historias no solamente es escucharlas, sino que generan también un impacto en nosotras y en nosotros mismos. ¿Listo? Entonces, para empezar, como con estos aspectos un poco técnicos o tal vez un poco ya más, digamos que formales de las narrativas, algo que nosotros siempre hemos conocido es que los cuentos o las historias están divididas o tienen 3 momentos, ¿no? Inicio, nudo y desenlace. Pero digamos que de una forma más formal y digamos que a nivel de textos un poco más amplio, lo llamaríamos como planteamiento, desarrollo y desenlace.
Esto para entender pues cómo se estructura una historia y cuál es la estructura narrativa, que sería pues ese soporte desde lo que vamos a contar. ¿Está? Entonces tenemos un primer momento que sería el planteamiento o lo que conocemos como inicio en los cuentos, perdón. Y en ese planteamiento lo que hacemos es conocer cuál es el conflicto, cuál es el contexto en el que estoy contando mi historia, cómo se organiza el mundo en el que estoy contando, quiénes serían los protagonistas y cuál es su objetivo frente a la historia. ¿Sí? Luego, y en un segundo momento importante, que es el desarrollo, donde se dan todo lo que son los obstáculos, los aprendizajes, la tensión, el desarrollo de un antagonista o lo que sería pues también como el obstáculo, sea persona o sea alguna dificultad, ¿sí? Que pues hace como contrapeso a ese protagonista o al elemento protagonista dentro de nuestra historia. Y un tercer momento que sería el desenlace, ¿sí? O el final de nuestra historia, donde encontramos una resolución del conflicto, si el protagonista o no consiguió su objetivo, y también en la transformación de ese estado inicial que planteamos a ese final. Hay dos elementos que llaman, bueno, un elemento que se puede encontrar en dos partes de la historia, que se llama el punto de giro. Entonces, cuando hablamos del primer punto de giro, el primer punto de giro que se da entre el planteamiento y el desarrollo, lo llamamos el desencadenante. Esto quiere decir que es cuando el protagonista se encuentra con el primer obstáculo, ¿sí? Con ese primer obstáculo que le hace decir como esto no está bien, algo está pasando o algo va a pasar, ¿sí? Ese sería nuestro primer punto de giro, que nos da pues continuación al desarrollo y a la tensión de la historia. Y un segundo punto de giro que es la caída, que sería como entre el alcanzar el objetivo y la tensión de si no lo voy a alcanzar, la caída me dice como en definitiva no lo va a alcanzar. Y ahí es donde cambia totalmente el camino de nuestra historia. ¿Sí? O nos dice como no lo va a alcanzar. Esto también entender que estas estructuras narrativas están muy ligadas como a cómo se desarrollan las historias griegas. ¿Sí? Entonces encontramos este tipo como de acciones, ¿no? No lo vamos a lograr, pero sí se logró en el desenlace. ¿No? Entonces esto es la estructura narrativa y lo vamos a asociar pues con algo que nos puede pasar a nosotros durante las iniciativas o que nos ha pasado en la vida real, de pronto como académicos o cuando queremos vender alguna idea, ¿sí? Puede pasar en cualquier momento. Y lo vamos a relacionar pues con estos puntos que vimos de la estructura narrativa. Entonces, nuestro inicio, que da un contexto y un protagonista, dice de la siguiente manera. En tu ardua investigación hay información relevante para la toma de decisiones democráticas. Ahora debes de presentar tu investigación a una comunidad. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos un contexto, un protagonista, unas reglas y tal vez una misión. Nuestro primer punto de giro, que como les digo sería como ese primer obstáculo que nos encontramos, o el que dice como este no es el camino, dice, durante la presentación las personas se veían aburridas y poco interesadas, ¿sí? Entonces ahí hay como una inestabilidad dentro de lo que podría ir bien. Y la tensión se da es cuando la comunidad no entendió la importancia de lo que querías comunicar. Entonces ahí uno siente que perdió todo el trabajo, ¿sí? Que es lo que nos llevaría a ese segundo punto de giro. Parece que perdiste todo el trabajo realizado. Y el desarrollo, pues podemos dejarlo como una pregunta abierta. Y ahora, ¿quién podrá ayudarte? Entonces acá tenemos una ruta, digamos que acá lo dejo un poco como un final abierto, por decirlo así. Ahora, ¿qué puede pasar después de todas estas situaciones? ¿Cómo la vamos a desarrollar? ¿Listo? Entonces, como para que quede claro esa analogía entre la estructura narrativa con una historia.
No sé si acá hasta el momento hay alguna pregunta, si pueden alzar la mano, dejar sus preguntas ¿en qué? En el chat, pues ahí con mucho gusto las atenderemos. ¿Listo? Vamos a continuar. Bueno, entendiendo que tenemos esta narrativa, ¿sí? Que entendemos como el inicio, nudo y desenlace, como el andamiaje de la historia, pues hay otros tipos de narrativas y tal vez otras estructuras. Entonces, aquí un ejemplo, pues con películas que tal vez conozcan, por ejemplo, Coco, que nos presenta una estructura lineal que está muy ligada a esa estructura clásica de inicio, nudo y desenlace, donde nos muestran un contexto, una tensión, un conflicto y al final una resolución. ¿Sí? Entonces, Coco sería como el ejemplo para esa estructura lineal, ¿qué? Clásica. Hay otras estructuras no lineales, ¿sí? Como la de 500 días con Sommer, en la cual la historia, digamos, que no inicia por por el planteamiento inicial de la historia, valga la redundancia, ¿sí? Sino ese contexto de la historia nos la dan mucho más adelante. Y durante el desarrollo de la película se muestran varios momentos de la relación del protagonista, de los protagonistas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que llamaríamos estructura no lineal, no sigue un canon clásico, sino que tiene diferentes momentos de la historia. Otra, como la película de Forrest Gump, es la estructura circular, la cual comienza desde el final de la historia y nos manda hacia atrás, ¿sí? Para contar el por qué está ahí sentado. Entonces, esa es como la estructura final, comenzar desde el final para volver al inicio. La antiestructura, el ejemplo sería un perro andaluz de Luis Buñuel y Salvador Dalí, en la cual no cuenta una historia, pero no la tenemos muy clara, ¿sí? No tenemos idea dónde comienza, dónde finaliza. Como estoy en otra reunión. ¿Perdón? Sí, se perdió la presentación. Ay, espero que estaba compartiendo en la reunión que no era. Por favor, estar muy pendientes del manejo de sus dispositivos. Ya ahí de nuevo te estamos viendo. Listo, gracias. Retomo. Bueno, entonces la película El perro andaluz, la estructura pues no es muy clara dónde es el inicio, dónde es el desarrollo o el nudo o el final. ¿Sí? Entonces, ese tipo es como más antiestructura. Y por último, está la estructura interactiva, que pues se ha dado más gracias a las plataformas digitales, en las cuales el espectador tiene incidencia en cómo continúa la historia. ¿Sí? Pues digamos que no tiene una estructura fija, por lo que pues está la intervención del televidente o el observador, y eso hace que la estructura pueda variar. Entonces, eso son como los tipos de narrativas que podemos encontrar. Hay muchos más, digamos que estos son como los que trajimos acá a colación, pero pueden explorar que existen otros tipos de narrativas que puedan contribuir a su iniciativa. ¿Listo? ¿Qué elementos podemos encontrar? ¿Qué elementos narrativos podemos encontrar dentro de una historia? Depende de la teoría, depende de las diferentes teorías o los acercamientos que haya hacia la narrativa. Hacia las narrativas se pueden encontrar diferentes, ¿sí? Pero, pues para términos como de un lenguaje común o de que podamos centralizarlos el día de hoy, traigo un ejercicio que se utiliza mucho en escritura creativa, que es el pilo. Entonces, este pilo desarrolla las palabras personaje, intención, lugar y objeto. Entonces, personaje
son los personajes que podemos encontrar dentro de nuestra historia, sean protagonistas o antagonistas. La intención es el objetivo, la motivación, la meta que tengo dentro de la historia. El lugar, que es el contexto donde se va a dar esa historia. Y el objeto, que es un elemento que puede tener protagonismo, pero que también es relevante o contribuye a la historia que estoy narrando. ¿No? Entonces, para esto, a ver si es un poco claro, si es claro, vamos a realizar un ejemplo de pilo. ¿Listo? Entonces, pues quienes tengan disposición de lápiz y papel, lápiz esfero, para hacer un ejercicio de 2 minuticos para seguir pues con la sesión. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo de pilo, vamos a desarrollar una historia cortica, chiquita, donde mi personaje sea una maestra, donde su intención sea orientar o dirigir a alguien. El lugar o el contexto se desarrolle dentro de Transmilenio y un objeto relevante dentro de la historia sea un celular. ¿Listo? Entonces vamos a dar 2 minuticos y quienes tengan pues una idea de cómo desarrollar esa historia, pues pueden alzar la mano en la reunión y daremos pues como a la lectura para hacer para continuar con la sesión y pues hacer este análisis de cómo se utilizan o cómo se desarrollan estos elementos en la estructura narrativa. Entonces vamos a dar 2 minuticos para que creen una historia muy cortica con estos 4 elementos. Disculpa, ¿podrías repetir lo que va en la historia rapidito, por favor? Listo. Entonces, nuevamente. Dentro de esa historia vamos a tener el personaje, que puede ser un protagonista, el antagonista, la intención, que es el objetivo o la motivación de la historia, el lugar, que es el contexto en el que se da, o la ubicación, y el objeto, un elemento relevante. En este caso, para el ejercicio, el personaje va a ser una maestra. La intención de la historia será orientar o dirigir a alguien. El lugar será Transmilenio. Y el objeto relevante, podría ser un celular. ¿Listo? Vamos a dar aquí a las... Muchas gracias. Vale. Vamos a dar a las 2:41 para que pues podamos realizar la historia. Y pues quienes tengan una idea pueden alzar la mano y hacemos lectura de esa propuesta de historia. Listo, vamos a ver un minutico más y los escuchamos. No se preocupen, es simplemente pues un ejercicio rápido, también para continuar con la explicación. Bueno, Ya la tengo. listo, vale.
Entonces, Rosa María, ¿Qué tal me oye? ¿O me acerco un poquito más al micrófono? no, ahí te escuchamos perfectamente. Ah, bueno. Margarita, quien fue trasladada a USME castigo por las continuas quejas de sus alumnos, se encontraba perdida en el portal del Tunal. Con algo de mal humor, se dirigió hacia su lado, se dirigió con el fin de preguntar dónde estaba, hacia su lado derecho, y ante el asombro de todos, guardó de manera abrupta su celular. Ahí, Listo, es todo. súper. Vale, gracias. Talento, Bueno, ¿no? ¿alguien más tiene alguna otra historia que compartirnos? Yo, pero no alcancé a terminarlo. Dale, tranquila, no te preocupes. Perdón, la música de fondo, no estoy tomando ni nada de eso, estoy almorzando. Tranquila, no te preocupes. Dice, la profe iba cansada de ver la falta de cultura ciudadana. Después de pasar por irrespetos, al intentar subirse al alimentador, al hacer la fila para comprar su pasaporte para ingreso al Transmilenio. Así que decidió empezar a hablar dentro del Transmilenio, llevar un mensaje de cultura ciudadana y empatía hacia el otro, ponernos en el zapato del otro. Y ahí quedé porque estaba como pensando qué hacer. Ya. Listo, gracias. Bueno, ¿alguna otra intervención? ¿Alguna otra historia que les gustaría compartir? Yemi, Romero, no sé si te gustaría compartir la historia o prendiste tu cámara. No te escuchamos, ¿tienes el micrófono apagado? Listo. Bueno, retomemos. Bueno, entonces ahí como vimos, las dos intervenciones tienen una historia con elementos similares, pero a pesar de que tengan elementos similares, son dos historias diferentes, ¿sí? Entonces esto pues nos da pues el panorama de que si bien algunos podamos llegar en un momento en el desarrollo de nuestras iniciativas a trabajar con las mismas bases de datos y demás, pues cada propuesta va a ser diferente, ¿no? Entonces, un ejemplo, otro ejemplo de cómo podría ser cómo se ven involucrados estos elementos dentro de una historia podría ser la siguiente. Desde las 8 a.m. esperaba muy tranquila en la estación del Museo de Oro porque entre las 3 aplicaciones ciudadanas para encontrar el museo más cercano para la salida del grado 11A, la profesora Magdalena escogió aquella que fuera compatible con cualquier celular y que todos los estudiantes pudieran llegar fácilmente. Entonces, como vemos en las tres historias, los mismos elementos, pero perspectivas diferentes. Y ahí, pues, como vemos, se ve desarrollado el personaje, que sería pues la maestra, la profesora Magdalena, la intención de orientar, que es que todos los estudiantes pudieran llegar fácilmente al museo, se da en el contexto del Transmilenio, que si bien no se dice Transmilenio, pues sí se habla como de la estación de Museo de Oro, que pues algunos tenemos el mismo contexto de dónde queda, de que está dentro del sistema, porque se habla de estación, y el celular como un objeto relevante dentro de la historia, ¿no? Como que las aplicaciones fueran pues compatibles con cualquier celular. Listo. Retomamos. ¿Qué hay que tener en cuenta para desarrollar una narrativa o un storytelling? ¿Sí? Un storytelling pues, es también una narrativa. Entonces, es primero que muchas veces cuando vamos a escribir, ¿sí? Porque muchas veces el primer encuentro con la narración o con los relatos es a través de la escritura y puede que choquemos, ¿no? Que no, está muy desorganizado, no sé qué, pero entonces primero, como respirar y que
el consejo es que muchas veces que del caos pueden surgir las mejores ideas para contar historias. Entonces no preocuparnos por eso. Para poder pues, desarrollar una narrativa, lo importante es que podamos hacer como una introspección, ¿sí? Que también haya una reflexión, que la historia no sea solamente por contar la historia, sino que permita como esa reflexión o tenga un impacto en quien está leyendo y también en quien está creando la historia. La autenticidad es que esté relacionado con hechos más bien como congruentes, ¿sí? O sea, como que no sea, esto es lo que hablábamos como el día de ayer a quienes tuvieron la oportunidad de estar en el taller de redacción de textos cuando hablábamos como de la coherencia, ¿sí? Entonces, que yo no puedo decir que estoy hablando del cielo azul y luego resulto hablando de las mariposas, que las mariposas vuelan en el cielo azul, pero también patinan en el hielo, ¿sí? Puede ser metafórico, pero digamos que no hay una coherencia. Entonces, como que intentar que aquello que estoy contando sea coherente con alguna experiencia, en este caso, pues con los datos, ¿sí? Con algo real, ¿sí? Si bien se puede también abordar la fantasía, eh, tiene que haber algo en el que yo diga, puede ser real que esto funcione de esta manera. La empatía es que podamos generar con nuestra historia no solo la reflexión, sino que también decirle a quien nos lee como esto nos pudo haber pasado a nosotros, como decía en la historia de Torre Fuerte, que nos pusiéramos en el zapato de los otros, ¿sí? No solo del personaje, sino también de personas que pudieran estar viviendo lo mismo o de los sentires, ¿sí? Entonces eso como también jugar con esa empatía. El cuarto es no fingir, ¿sí? Algo que pregonan, digo yo, los narradores, y es que a pesar de que el cuento sea mentira, uno debe creérselo. Y cuando uno está contando la historia, debe creer la historia para que sea auténtico y que la gente lo crea. No decir que vamos a inventar datos falsos, no, pero sí ser como lo más franco posibles a la hora de contar una historia. Y pues tener esa interiorización de lo que estamos contando. Poner énfasis y es pues resaltar los elementos más importantes de la historia. Entonces, por ejemplo, en los casos de historias con datos, pues poner en énfasis como cuál es el dato más importante o por qué este dato no se debe perder de vista, ¿sí? Entonces, como poner énfasis en lo que debería hacerse. Personalizar, y creo que está también pues ligado con el punto 1 y el punto 3, y es llegar a las personas, si es posible en la historia que estoy contando, ponerle también un rostro, ponerle una identidad a ese dato, ¿sí? Que no quede como el dato solo de la tasa de cáncer maligno, ¿no? Sino pues quienes están sufriendo, ponerle un rostro, ¿sí? Los datos no solamente son datos, no somos solo cifras, sino pues que esas dinámicas también pues son humanas. Y las historias pues nos permiten hacer esa humanización. Y 7 es simplificar, utilizar lenguaje que sea claro, que todos lo podamos entender. Eso también es al poco, como dice la frase, al poco entendedor, pocas palabras, ¿sí? Como intentar no hacer tan largas las explicaciones, sino un poco más concisas, ¿sí? En cuanto a la creación de historias o de narrativas que pensemos para nuestras iniciativas. Listo. Ahora pues hablaremos como de esas formas tradicionales en las que podemos ver narrativas, formas tradicionales y no tradicionales. Entonces, en primer momento es como esas formas escritas,
ya pues podemos conocer textos como el ensayo, la biografía, la reseña, la crónica, el cuento, el acrónimo y los haikus, que son pues formas escritas que nos permitan como ampliar a nivel de lectura y a nivel de escritura, y pues información, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un ensayo, tal vez pues nos hemos acercado a esa estructura que es el desarrollar eh, una idea, una posición frente a alguna hipótesis, algún dato, algún lema, ¿sí? Desarrollarlo. La biografía, pues, que se refiere más hacia contar la historia de vida de alguna persona en particular o de algún colectivo en particular, una situación también puede ser. La reseña, que está relacionada pues como a la experiencia. O sea, tenemos dos tipos de reseñas, que es la reseña simplificada y la reseña crítica, y que está muy ligada a la experiencia en cuanto hago un contexto sobre algo y cuento mi experiencia personal de cómo me desarrollo yo en ese contexto, con ese elemento. Y la crítica pues ya tiene ese elemento de mejora o de qué podría mejorar o qué sirve de eso con lo que me estoy relacionando. La crónica, que ya está relacionado más hacia el lado periodístico, de un relato periodístico, pues nos cuenta cómo se desarrolla la historia o cómo se desarrolla algún suceso. En cambio, el cuento, que si bien me habla de un suceso, está más relacionado hacia un ámbito ficticio, ¿sí? Ficticio narrativo, narrativo no, sino ficticio fantasioso o más creativo, ¿sí? Y los acrónimos y los haikus son, pues, los traigo a colación, de que también pues son formas escritas, pero que también pueden ser por decirlo así, pueden ser alternativas, ¿sí? Entonces, acrónimo es una forma de desarrollar a partir de una palabra ideas que comiencen con las letras de cada una de esas palabras, de cada letra de la palabra que estoy desarrollando. Y los haikus son unos poemas japoneses que consisten en, creo que hasta 8 palabras, y que me cuentan pues un poema o una historia. Son como formas tradicionales escritas que podrían pues ayudar en su proceso de iniciativa a historias. También hay unas formas, perdón, dicen tradicionales, pero también digo no tradicionales, que pueden ser audiovisuales, pueden ser audio o visuales o audiovisuales. Por ejemplo, en el caso del fotoreportaje, la infografía, la fotohistoria, el collage y la historieta y el fanzine, que son pues más visuales. Bueno, el fotoreportaje también puede tener un componente audiovisual, sí, que es más en video o utilizando pues otros elementos del lenguaje audiovisual. Pues lo que primero hacen es llamar la atención con la vista, ¿sí? Entonces, como vemos en los ejemplos que vemos en pantalla, tiene en particular que las imágenes pues tienen preponderancia, que también el aspecto estético, cómo se organiza la información, pues llama mucho la atención y es parte como de la estética o de la personalidad del formato que estoy escogiendo, ¿sí? Entonces, pues esos son como los atributos de estos. Pero también está el film minuto, que es un video corto de 1 o 2 minutos en el cual se desarrolla una historia. Entonces, por eso debe ser como corta, concisa, que tenga elementos de impacto inmediatos, no tan desarrollados como en unas películas o como en documentales, sino que nos traigan información inmediata. Por el lado de la infografía,
pues nos trae un poco más de información, un poco más desglosada, resumida, ¿sí? Como la que vemos acá de color naranja, ¿sí? Perdón, color naranja no, sino color como rosado con amarillo, ¿sí? Entonces nos traen información puntual de un hecho particular. También pues están las fotohistorias, que es el desarrollo de una historia creada, y ahí aplica el dicho de una imagen dice más que 1000 palabras, entonces en este caso se deja que las fotos, las fotografías o una serie de fotografías nos cuenten una historia. El collage también está, pues lo que llamamos como los retazos, entonces se utilizan retazos de periódico o de imágenes que se puedan pues asociar en un solo lado y que también puedan contar una historia o que quieran dar un mensaje. Y la historieta, que es este formato donde está la caricatura, o también hay historietas que se pueden utilizar tipo fotohistoria, o sea, con fotos, donde pues hay una intervención también, no solo gráfica, sino escrita sobre diálogos, contextos y demás. El fanzine, por su parte, hace como una contrarrespuesta a lo que se llama la imprenta tradicional. El fanzine surge hace muchos años en Inglaterra con la cultura punk, donde se hacen a través de recortes, de dibujos, donde está la fotocopiadora y se distribuye este fanzine como tipo revista pequeña o revista no convencional, para que se pueda pasar de forma como clandestina o alternativa a los medios tradicionales. Y también está, pues por último, el fotoreportaje, que al igual que la fotohistoria, cuenta historias a través de la fotografía, pero tiene un propósito un poco más informativo o periodístico. Eso frente pues a las formas tradicionales. Bueno, entonces aquí como para ver un ejemplo, estos son ejemplos de historias con datos o data storytelling. No vamos a abordar el concepto el día de hoy, lo vamos a abordar el día de mañana, la sesión de herramientas de visualización, entonces para que estén muy pendientes pues de cómo se desarrolla, digamos que ya una historia con datos. Estos son como lo que vimos anteriormente, son elementos como generales, son elementos generales para el desarrollo de historias, y ya pues más adelante, el día de mañana, veremos qué es Data Storytelling como tal y qué se puede utilizar al respecto. Bueno, tomamos. Entonces, este es un ejemplo de Data Storytelling de una página que se llama Data República, en la cual se crean historias con datos en Latinoamérica. Y estas historias con datos también están relacionadas con la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, en este caso, las historias con datos tienen un lenguaje un poco más periodístico, ¿sí? Como más informativo. Entonces, en este caso, pues desigualdad de acceso a la educación de calidad, el reto de desarrollar competencias mínimas en Colombia. Entonces comienza como de forma como de una columna periodística, ¿sí? O de un artículo de revista, como decir, asistir al colegio no es lo mismo que aprender. Y ya nos comienza a dar como unos primeros datos. En 2017, 1061 estudiantes fueron matriculados en tercer grado en Cumarío, un municipio del departamento de Bichá, al este de Colombia. Entonces ahí está ya como relacionado el dato, la afirmación y el soporte, y el dato como soporte de lo que estoy diciendo. Y aún así nos pone en un contexto, nos muestra en el desarrollo pues en el desarrollo de la historia o del texto, también nos muestra unos personajes, nos pone en contexto, ¿sí? Y nos comienza a hacer como una reflexión y los aprendizajes de eso que nos
dan o nos muestran los datos. ¿Listo? Entonces, Data República, por si quieren mirar más ejemplos. También hay unas opciones y hay unos cursos y unos materiales para el desarrollo de historias con datos, por si lo quieren explorar más adelante. Otra forma de historias con datos es uno que se ha popularizado mucho en redes sociales y es Pictoline. Pictoline nos muestra una serie de información a través de infografías, y estas infografías, además de ser pues muy atractivas a nivel visual, ¿sí? También comienzan a contarnos historias y pues nos comienza también a relacionar con elementos que tenemos en nuestro contexto, ¿sí? Entonces, en este caso, el futuro es misterioso o quizás no. Y comienza a contarnos una serie de sucesos que pues podrían pasar en el futuro. Entonces, aquí me gustaría pues también darles la palabra de como qué elementos les llama la atención de esta infografía que vemos aquí. ¿Qué podemos reconocer? ¿Sí? ¿Qué tienen en común como para que estas tres imágenes que vienen por separado nos cuenten una historia? ¿Alguien hace la mano? Te escuchamos, Daniel. Por ejemplo, la tipografía es similar, los fondos llevan como una coherencia también, ¿cierto? Hay como una conexión visual también como gráfica de esa línea cronológica, más o menos. Entonces también esos aspectos como gráficos son importantes. Exacto. Esos son elementos que a nivel visual nos llaman mucho la atención y nos permiten que sea lineal. ¿Sí? Muy bien, Daniel. ¿Alguien más? Amanda. En el chat dicen que los colores, la tipografía, el personaje, que la conexión visual y gráfica, los colores y la línea del tiempo. Exacto. Yo pienso que es muy, muy importante la expresión de la cara del muñequito. Transmite todo, transmite que está pensando, que está haciendo como un interrogante, que está triste, que está un poco exaltado. Entonces, transmite muchísimo. Considero que, por ejemplo, para este tipo de generar este tipo de material, pues debe ser alguien que tenga esa capacidad de diseñar de esa manera. Exacto. Un elemento muy importante que menciona Amanda es el involucrar un personaje, ¿no? Entonces estamos acompañando al personaje en la lectura de cada uno de estos datos, ¿sí? Y cuál es su emoción al respecto, ¿sí? Entonces eso es muy, muy importante. ¿Alguien más había alzado la mano? No recuerdo. ¿Juan Pablo? Creo que Juan. Sí, yo. Te escuchamos. Te escuchamos, Juan. Solo estaba pensando, este es un formato de historias con datos, ¿no? Digamos, si la propuesta fuera, en este caso, proponer, digamos, un Pictoline, el formato sería, digamos, un texto describiendo el Pictoline y de pronto mostrándonos ejemplos de la gráfica. Sí, digamos que en la línea de historia con datos, recuerden que tienen dos posibilidades. Hacerlo de forma escrita, ¿sí? Donde pues describo cuál es la historia que quiero narrar a través de esos datos y cómo lo relaciono con la base de datos que estoy trabajando, o a nivel audiovisual, que nos va a permitir tener ese componente visual y auditivo, ¿sí? Para pues desarrollar esa historia, ¿sí? También tiene que ser muy sucinta en el caso de audiovisual, o sea, no es para que pensemos un documental de voy a desarrollar toda esta base de datos, ¿no?
sino que puedo contar pues también la historia de forma muy concisa, apoyándome de recursos visuales para realizarlo. ¿Sí? Otra cosa, y ya pues aprovechando esta pregunta que me hace Juan Pablo, y es que recuerden que hay otra línea, ¿no? Que también es la visualización de contenidos. ¿Sí? El día de mañana vamos a hacer una distinción entre esto que hablamos de data storytelling y data visualization, ¿sí? La visualización de datos y historia con datos, que digamos que distingue estas dos líneas de iniciativas. ¿Sí? Porque muchas veces se pueden mezclar o confundir, pero digamos que en esta propuesta de iniciativa de visualización de contenidos, el pensar un formato, digamos, tipo infografía o tipo Pictoline, puede ser, pero solamente el formato, puede ser una forma de visualización de contenidos. Pero la historia, puedes apostarla desde la iniciativa de historia con datos. No sé si queda clara ahí la distinción, Juan Pablo. Bueno, pues la distinción todavía no está así totalmente, pero fue el inicio, sí. Igual Sí. creería que pues mañana no lo explicas, ¿no? Para terminar de... Sí, el día de mañana vamos a abordar un poco más en esta diferencia, ¿sí? También pues para entender qué es las historias con datos. Como les dije, esta sesión va a dar como unas pautas a nivel de narrativas y cuáles son esos ejemplos que podríamos pues utilizar, ¿sí? Podríamos aprovechar. Pero entonces el día de mañana pues podrás determinar si tu iniciativa o esa pregunta sería como está más orientada hacia la visualización de contenidos o hacia la historia con datos. ¿Listo? Bueno, Vale, gracias. Vale, con gusto. Bueno. Otro ejemplo, también pues de Pictoline, de pronto, como para centrarlo un poco más en datos, serían estas dos, que es mitos del VIH-Sida, ¿sí? También, digamos que toma elementos de contexto, ¿sí? Como son los mitos, como las creencias de alguna comunidad en particular, o hacia una comunidad o algún tema en específico. Nomás toma estos elementos para contarnos, pues, se soporta estos elementos para mostrarnos la información. Lo mismo pasa con esto, las preguntas más buscadas por los mexicanos, ¿sí? Que tenemos pues ahí cuáles son esas 3 preguntas. También, digamos que si lo vemos a nivel de gráficos, los colores están relacionados con Google, ¿sí? Y pues nos muestra ahí unos datos y nos mete también como a ese momento, esa experiencia de buscar a través de Google. ¿Qué podría pasar cuando yo busco en Google? Entonces utiliza ahí como ciertos elementos para llevarnos a eso. Otro ejemplo de data storytelling, y esto ya es como a nivel audiovisual, ¿sí? Este ya es un formato más audiovisual de cómo se podría desarrollar una historia con datos. Entonces voy a poner play aquí y me confirman porfa si se escucha bien. Esto es solamente una muestra de lo que va a pasar. Esto es solamente una Dijo muestra públicamente, el dólar asesóricamente. Listo. Voy a iniciar nuevamente y ya volvemos a dialogar sobre este tema. Esto es solamente una muestra de lo que va a pasar. Esto es solamente una Dijo muestra. públicamente, el dólar a 60 pesos está recontra bien. ¿Usted está de acuerdo? Estoy de acuerdo, parece bien. Que el dólar ahora está en un valor razonable. Si la elección la ganamos nosotros, el dólar seguía en 45. Lo único que espero es que no se vuelva a enojar Macri y no vuelva a llamar al Banco Central para que liberen el dólar. Hemos reducido a $200 mensuales el monto máximo que pueden comprar los individuos. Vamos a cuidar el bolsillo y los derechos de cada uno de ustedes. Imponemos un impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria. Ese impuesto será un impuesto de 30%. Hoy en día el dólar es un bien escaso. Como es un bien que falta, tiene que estar muy caro.
El Fondo Monetario Internacional es también responsable por la crisis de deuda y la crisis económica que Argentina está viviendo hoy. La crisis económica es culpa del virus. En 20 meses el gobierno de Macri chocó la calecita. Como quiero exportar, tengamos un dólar competitivo. No nos preocupemos por el dólar alto. Muchos se vuelcan el dólar, no lo puedo evitar. Eso es un problema cultural que tiene Argentina. Mucha gente compra de negociar con dólares y genera esta demanda. Pero el tema son esos pequeños ahorristas o son otros tiburones. Hoy por hoy son esos pequeños ahorristas. Con respecto al blue, tenga presente que este es un mercado delictivo. Los dólares hacen falta para producir, no para guardar. No hay ninguna razón para que el peso se devalúe. Que tenemos que fortalecer nuestra moneda, tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en pesos. Si no hay un plan creíble, y el dólar va a ser un barrilete. La brecha es un problema en general para el funcionamiento de la economía y buscamos primero estabilizar la brecha para ir luego reduciéndola. Y tal vez algunos que sueñan con que nosotros devaluemos, que si esos pierden el tiempo. A esta Argentina derrumbada la vamos a poner de pie nosotros. Listo, entonces como podemos ver, ahí nos cuenta una historia que es cómo se maneja el dólar, ¿no? Cómo fue esa transición del dólar en Argentina, ¿sí? El cambio de valor durante los años, relacionándolo pues ahí con un elemento estadístico como lo es se me olvidó cómo se llama. La escala, ¿sí? Y pues también se acompaña no solamente de esa animación del precio, sino también nos va mostrando los diferentes discursos que hay de políticos argentinos frente al tema, ¿sí? Entonces también puede ser una posibilidad de contar historia con datos y pues aprovechando como elementos desde el audiovisual. Ahí. Esto es solamente una muestra de lo que va a pasar. Esto es solamente una muestra de lo que va a pasar. Otro ejemplo, y eso creo que ya lo hemos visto en sesiones anteriores, es la historia con datos que nos ofrece el portal de IDECA, ¿sí? En este caso las heroínas de la independencia, en el cual pues a través de datos se construyó un relato de cómo, de quiénes eran para reconocer las heroínas de la independencia, desde aquellas que tenían como origen indígena, otras que no, ¿sí? Y cómo se ubicaban dentro del territorio de Bogotá. Entonces eso, digamos que es un ejemplo un poco más avanzado, de más trabajo a través de la multimedia, pero es posible, ¿sí? O sea, es posible dentro de lo que puedan proponer, y pues que hace uso de la multimedia para ello. Listo. ¿Dudas hasta aquí? Si tienen alguna duda, pueden alzar la mano. Si no, pues podemos continuar. Listo. Continuaremos. Ahora vamos a hablar como de consejos para co-crear historias que pues pueden ser útiles para el momento en el que ustedes vayan a construir su iniciativa, sobre todo entendiendo que el énfasis o bueno, lo que hacemos, el llamado que hacemos en esta convocatoria es a la co-creación, ¿sí? Muchas veces pensamos que no, es que si puedo hacer una historia, lo tengo que hacer de manera individual, no. Entonces, aquí como algunos consejos que les puede ayudar en ese momento de creación. Bueno, entonces podemos distinguir como 4 fases. Primero, como escribir una historia corta a partir de los datos que hemos seleccionado para trabajar, ¿sí? Es como tener muy en cuenta cuáles son los datos con los que quiero trabajar o cómo voy a hacer esa relación. Hacer esa historia corta de manera individual, luego entre nosotros pues seleccionar ese relato corto, pensar en una forma narrativa, mirar si a través ya de ese diálogo pues colectivo podemos complementar, modificar, mejorar el relato que hemos seleccionado,
y pues, verificar si ese formato que hemos escogido es adecuado para el relato que estamos trabajando. ¿No? Entonces aquí, digamos que para ponerlo como un ejemplo práctico, o un ejemplo concreto, entonces digamos que estos son mis datos, ¿no? Entonces, en esta base de datos tomé la tasa de datos de suicidio en Bogotá, en especial de la localidad de Usaquén, entre los años 2012 y 2016. Entonces, pongo entre el 2012 y el 2016, los casos de suicidio aumentaron de 24 a 34. ¿Dónde ocurre? Entonces, de ahí yo tengo ya dos datos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde ocurre? Pero entonces, para crear la historia también podemos pensar quiénes podrían estar involucrados, ¿no? Entonces, a partir pues, del análisis de datos que yo tenga, ¿sí? Acá tengo pues, más información al respecto a nivel de Bogotá. ¿Qué me podrían funcionar? Al igual que el ejercicio que hicimos con el PILO. Tenemos una serie de datos y con eso puedo comenzar a hacer mi historia. Entonces, en este caso, esto puede ser mi PILO, ¿sí? Y mis elementos provocadores para generar mi historia. ¿Listo? Entonces, acá, adicional a esos datos, pues también tengo como que las mayores frecuencias absolutas de los hombres, son con 212 casos. Por favor, la persona que tenga el micrófono abierto, para apagarlo. Gracias. Si tienen alguna duda, no duden en alzar la mano. La complementariedad de la información que complementa esta tabla, pues es las mayores frecuencias absolutas de los hombres, en los hombres con 212 casos, mientras las mujeres registran 62 casos, siendo que 5 hombres por cada mujer que fallece por suicidio. Los grupos de edad que tienen mayor frecuencia de mortalidad son las edades entre 20 y 24 años, con 60 casos del 16%, seguido del grupo de 25 a 29 que representan el 14.2%, el grupo de 30 a 34, 43 casos con el 11.5%. Entonces acá ya tengo una serie de datos que me permiten poder contar una historia. Entonces, a partir de eso, puedo desarrollar un relato corto, ¿sí? Algo que también utilizamos pues, en audiovisual o en narrativas, es una storyline o una premisa del relato. Entonces, voy a contar mi historia general en 5 líneas o en un texto muy pequeño como el que vemos en pantalla, donde yo pueda establecer quién es el protagonista, qué es lo que busca o cuál es la intención de la historia, qué encuentra y cuál es el final. Entonces, en este caso tenemos un empresario amargado de San Francisco recibe un regalo de su hermano. Ahí ya tenemos nuestros protagonistas. El juego misterioso de una empresa de diversión que escapa de la muerte y entiende que todo es un complot para eliminarle y apropiarse de su dinero. La intención o lo que busca. Decidido a vengarse, mata por error a su hermano y se arroja desde la azotea entre un rascacielos, lo que encuentra en su búsqueda, ¿no? O sea, lo que ya sería como el desenlace. Pero el suicidio y la muerte de su hermano simulados forman parte de un juego que purifica al protagonista, convertirá su vida en una pesadilla y tras sufrir bromas pesadas y chantajes. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo el final. Entonces, a partir de un relato corto, ¿sí? No necesariamente, pero que sí tenga estos elementos narrativos claros, me va a permitir tener una visión un poco más clara de lo que quisiera contar. Entonces, ya al hacerlo de forma individual, podríamos encontrarnos en grupo, leer esos relatos y también comenzar a hacer una lluvia de ideas. ¿Sí? Entonces podemos pensar en asociaciones, metáforas y analogías. ¿Cómo podría desarrollar el tema del suicidio con alguna metáfora? Por ejemplo, estaciones climáticas, virus o si fuera una película de terror, ¿sí? Asociaciones y metáforas y analogías. El personaje, ¿sí?
Pueden ser estudiantes, pueden ser familias, o qué tal que el personaje pueda ser un número, ¿sí? Una cifra, humanizar el número. Y la intención de la historia. ¿Qué quiero yo con mi historia o qué queremos con nuestra historia? Alertar, ¿sí? Como poner, mire, esto es lo que está pasando acá en Usaquén, ¿sí? O recordemos que estos son los chicos que han fallecido, o poner en la mesa la discusión acerca del suicidio en la localidad, ¿sí? Entonces podemos hacer una lluvia de ideas de cómo podríamos no solamente darle el tratamiento, sino también qué podría mejorar de las historias que hemos compartido. 2, la creación colectiva. Entonces, el definir una forma creativa nos va a permitir mucho, nos va a permitir centrar la historia, ¿sí? Como qué voy a necesitar. Entonces, ya sea pues a nivel audiovisual o escrito, pues me va a permitir también cómo centrar esa discusión. ¿Alguien había escrito? Listo, ahora comenta Amanda, se debe cuidar la aplicación de signos de puntuación para que la idea sea clara en este tipo de relato o forma de contar historias, dado que este ejemplo presenta errores que dificultan la transmisión clara del lenguaje, del mensaje. No sé a qué te refieres, Amanda, si podrías aclararlo, por favor. Bueno, pronto lo está escribiendo, entonces vamos a en la filmina, al leerlo, de pronto faltó algún artículo o alguna comita, entonces el relato como que se dificulta un poquito leerlo. Me refiero a eso, a tener uno cuidado, especial detalle en ese tema, para que sea claro. Vale, Amanda, gracias. Listo. Y pues otras cosas como para tener en cuenta dentro del ejercicio creativo, sobre todo en la co-creación, es leer y releer la historia y hacernos las siguientes preguntas. Si existen vacíos, inconsistencias con la historia, con esto que hablábamos de la coherencia o la autenticidad de lo que estoy mencionando, si la historia realmente se basa en los datos expuestos o los datos se reflejan en la historia que estoy contando, si podría mejorar la historia, cómo podría mejorar la historia para que cause impacto, ¿sí? Si el tratamiento que le estoy dando a la historia es el adecuado para el tema, ¿sí? Digamos que hay temas que tal vez, digamos como el tema del suicidio, puede ser un tema delicado, ¿sí? Entonces, si yo lo abordo con respeto, si no lo sé tratar bien, puede que cause un daño, ya sea en las personas que sean víctimas de este tipo de fallecimiento, ¿sí? Entonces, como mirar cuál es el tratamiento, si lo que estoy contando da ese tratamiento correcto. Si hay un final claro o qué tipo de final le estoy dando, ¿sí? Intentamos que no hay un solo final que concluya como, no, listo, aprendí, ¿sí? Hay finales también abiertos. Hay diferentes tipos de finales, pero pues en este caso de historias con datos, pues la idea es también que, como si quiero dar un mensaje claro, muchas veces el final tiene que ser como cerrado. Obviamente si se desarrolla en el contexto bogotano, ¿sí? Si los datos, pues realmente, pues sabemos, estamos trabajando con datos de Bogotá, pero pues ser cuidadosos sobre eso. Si incluye personajes diversos, también, si son personajes diversos, cómo estoy dando el tratamiento a este personaje, que no afecte la integridad moral también de las personas, ¿no? Que se puedan ver involucradas en la historia. ¿Listo? Entonces, bueno,
aquí pues ya vamos a dar como cierre hacia nuestra sesión, y mientras que hablábamos acerca de estos datos de cocreación, se nos ocurría alguna historia con los datos presentados, sobre todo en la de tasa de suicidio, también pues para que podamos dialogar sobre sus iniciativas, si su línea es historia con datos, qué dudas o qué elementos puedo retomar de lo que hemos charlado hasta acá que me pueda servir para el desarrollo de la iniciativa. ¿Sí? Entonces, acá nuevamente les doy la palabra. Si quieren pues alzar la mano y pues vamos a ir charlando. Si quieren dejar sus dudas pues por chat, ahí los leeremos y los escucharemos. Si tienen alguna duda. Mientras se animan a participar, Mariam, para recordarles que hace algunos minutos Catalina, nuestra directora, les volvió a reenviar el correo tanto con el formulario de cambio de categoría que vence el día de hoy, como con la guía, pues la guía práctica para presentar sus iniciativas, ¿no? Para la creación de las iniciativas. De nuevo, y recuerden que están todas las consideraciones, los criterios de evaluación, los tipos de iniciativas posibles, por si todavía no los tienen claros y de pronto algún grupo, en base a todo lo que hemos visto, decide cambiar de categoría. Hasta hoy tienen el plazo. Está el paso a paso, pues donde van a tener toda la orientación para la creación de las propuestas y las pautas para presentarlo. Entonces ya, Danilo, cuéntanos. Danilo. Bueno, creo que de pronto se equivocó. Laura, respondiendo a tu pregunta, recuerden que las propuestas deben ser entre el 25 y el 28. Sí, Danilo, cuéntanos. Qué pena, es que estaba hablando pero con mi micrófono apagado. Gracias. Es que, pues ahora que mencionas lo de las pautas para la presentación de la iniciativa, ayer alguien preguntaba sobre ese tema, que si había algún marco, algunas pautas sobre el tema o si era libre. Pues a mí se me hizo raro porque sí, digamos, lo miré rápidamente en el correo pasado, pero sí, digamos, habla de una extensión del texto. Entonces no es tan libre, ¿no? Digamos, el texto no es tan extenso y como lo que ayer de pronto se quedó en respuesta a cuando la persona preguntó. Sí, no, justamente para aclarar, por eso se les volvió a enviar el correo, porque muchos también habían dicho que no habían recibido este correo. Entonces, para dar claridad, está la guía con todas las consideraciones. De nuevo, pues les comentan lo de la asistencia, de las sesiones, sobre el cambio que podrían hacer. Les dejan, digamos, un poco más claro, que ha sido también una pregunta constante, de que no todas las propuestas deben incluir un análisis estadístico muy profundo o bases de datos o el tema de la georreferenciación, porque sabemos que acá tenemos personas tanto que tienen un conocimiento nulo en este tema como algunas que sí tienen un conocimiento un poco más avanzado. Entonces, como aclarando eso, que ha sido una pues de las preguntas claves. También les aclaran el tema de que si la propuesta de ustedes de pronto no es historia con datos, pueden presentar un texto, un video corto, un podcast, un mapa, ¿sí? Si son de pronto algún nuevo servicio digital, pueden mostrar una maqueta, un mock-up, descripciones de servicio, flujos de trabajo. Si la propuesta va relacionada con visualización de contenidos, entonces la campaña de diseño y de una descripción clara de cómo se exaltarían esos servicios que ustedes quisieran proponer, que ya estén existentes de pronto dentro de las plataformas que hemos visto y trabajado de gobierno abierto, digamos, a modo de facilitar la comunicación de la administración distrital con la ciudadanía. Cómo podrían contar, de nuevo, una historia acerca de todo el aprovechamiento de los datos que ofrecen los observatorios. Entonces, ¿no? Y también están, digamos que las etapas, están los puntos y los criterios claves también de evaluación.
Entonces, pues lo que se va a evaluar es innovación y creatividad, la coherencia, el uso de datos, la comprensión y el lenguaje claro y la presentación gráfica. Entonces, es una guía que está muy completa, etapa por etapa, y de nuevo les recuerdan pues los tipos de iniciativas, ¿no? Recuerden que tenemos historias con datos, nuevos servicios digitales, visualización de contenidos, esas 3 categorías. Y por supuesto que pues, se pensó en definir la forma en que pueden realizar como la convocatoria, se les dan distintas pautas para la presentación, donde van a tener como el paso a paso, entonces, de cómo deben presentar y los formatos que van a ser admitidos para presentar. Digamos que aquí la parte libre, como menciona el compañero, va más enfocada a que no necesariamente todos tienen que tener el mismo tipo de categoría, entonces es eso más de nuevo lo que veíamos hoy, no necesariamente tienen que ser todos con bases de datos, todos con un uso de datos profundo, entonces es eso justamente. Paola, cuéntanos. Qué pena. ¿Me escucha? Sí. Ah, vale. Discúlpame, es que ya habían enviado algunas personas los correos porque no nos habían llegado la información. Y es que hasta ahorita mis compañeros que están trabajando me contestaron que no les llegó a ellos. Entonces acabo de dejar mi correo para que, porfa, me ayuden enviándome la información de las pautas. ¿Vale? Bueno, pues Gracias. te cuento que se lo volvieron a reenviar en toda la base de datos. Entonces, ¿te han llegado los demás correos? ¿Les han llegado los demás correos? Pues a mí sí, pues a mí me llega la invitación a las reuniones, pero no lo veo. No. Porque ya sería un poco, o sea, sería complejo de pronto que a esta altura no les estén llegando los correos y habría que revisar. Ok. Ya Dice hace poco confirmación de acabaron de enviarles categoría todos. y tipo de iniciativa, el asunto del correo. Sí, señora. Ah, bueno, ese es el link que debemos llenar. Digamos, Ya, ahí ya está llenado. aquí en la parte... Ahí acabo de Es enviar que el sí, protocolo de energía que está hablando Mariam, para que pues los que no tengan puedan ver, o sea, es un enlace también de Drive. Ah, listo. Sí, ahí están. Pues, Ahí van a encontrar tanto el formulario como Sí, el perdón, formulario no, como la guía de la que estamos hablando. Vale, gracias. Qué buena, así es mejor. Daniela, Gracias. ¿nos ibas a decir algo? Sí, no, pues que al final del correo yo me di cuenta que sí me lo habían enviado, pero no había revisado el archivo adjunto, es un archivo adjunto. Entonces por eso como Bueno, que perfecto. Muchos es probable pensamos que no. lo encuentren. Listo, bueno, igual de nuevo la invitación a que revisen, digamos, todo el contenido de los correos que les enviamos, pues porque no es como el medio más eficiente que tenemos para comunicarnos con ustedes. Viviana, cuéntanos. Quería saber, en las presentaciones no las van a mandar. Es que en algunas presentaciones dicen como los links, ¿cierto? Pero obviamente en video, pues no se ven esos links que pueden tener para la conexión como tal. Entonces, esas presentaciones las mandan o Toda esta información está en el micrositio. En el micrositio recuerden que ustedes encuentran todo, la presentación, el objetivo, los temas que se trataron. Entonces esa es como pues la Biblia para ustedes, ¿no? A la hora de recurrir de pronto a revisión de conceptos y temas. Sí, Tatiana, pero en el micrositio tú entras y ves el video, pero las presentaciones, ¿dónde están? Si no estoy mal, en las primeras sesiones que hubo, sobre todo en el de datos, están las presentaciones, ¿sí? Igual pues revisaremos nuevamente y si algo... Sí, pues, vamos a entrar al micrositio. Y la otra pregunta es, hay 3 tipos de iniciativas.
el de historia, el de nuevos servicios digitales y el de visualización. Decían que se puede por lo menos una, pero también se puede las tres, ¿cierto? 3 opciones. Hacer una de 3 opciones. Y eso implica que de todas maneras se tenga posibilidad por cada una de ellas. No, o sea, pueden ser evaluadas las 3 iniciativas, pero digamos, en caso de que digamos, 2 de tus iniciativas, si presentaste 3 iniciativas y 2 quedan como finalistas, solamente pueden escoger una para participar. Pueden mandar las 3 iniciativas, pero de igual manera, solamente en ese caso de que lleguen a ser finalistas, solamente podrían participar con una. Listo. Gracias. Kerly, te damos la palabra. Gracias, buenas tardes. Mira, es que mi grupo se mantiene en la categoría con la que se inscribió. Igual es necesario que llenemos el formulario o si seguimos en la misma categoría no lo llenamos. No, no es necesario, es únicamente para los que deciden cambiar. Bueno, muchas gracias. Amanda. Gracias. Estoy revisando los correos que me han llegado y no encuentro ninguno, o entendí mal que ustedes ya enviaron las pautas para la presentación del documento, y no sé si allí vendrán también las pautas para la sustentación o cómo va a ser la dinámica. Así, por favor, me aclaran este tema, porque en el asunto de correo no encontré nada de lo que usted me ha enviado. ¿Revisaste de pronto el spam? A veces a algunos se les va hacia spam, porque de nuevo, si han recibido este enlace, por ejemplo, para esta sesión y las anteriores, es exactamente el mismo grupo, digamos, al que se les está enviando todo. Entonces es un poco extraño que hayan recibido anteriores correos como los enlaces a esta sesión y de pronto no que hace alrededor de 20 minutos acabaron de enviar, justamente porque varios expresaban que no les había llegado. Entonces, te pediríamos que revises nuevamente, por favor. Sí, porque y tengo en caso tal, entonces nos dejes tú en el chat el correo para verificar nuevamente. Sí, porque lo último que tengo es confirmación, categoría y tipo de iniciativa, y lo demás son las invitaciones a las sesiones. Justamente, es ese. Ese es el correo. Trabajo, que dice qué pena. Ahí no, donde, tranquila. Listo. Ahí vienen los links, o sea que cuando entro a ese link, ahí está toda la información. Exactamente, ahí está tanto el formulario como la guía. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Disculpe. Bueno, con mucho gusto. Andrea. Y antes de la intervención, me gustaría hacer una aclaración, o pues también como un llamado, es que a las 3 personas que hacen parte de los grupos se les envía la información. Entonces, pues para que haya esa comunicación entre los 3, de que sí existe, de validar que los 3 han recibido la información. Que si bien a uno no le encontró directamente, pues que seguramente al otro sí le habrá llegado. ¿Listo? Para hacer esa aclaración. Continúa, Andrea. Hola, sí, yo quería hacer como un comentario relacionado con el cambio de categoría. Nosotros ingresamos al micrositio y al revisar los datos digamos que los grupos inscritos, nosotros aparecemos en una categoría diferente a la que llenamos en el momento de diligenciar el Google el formulario. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a enviar digamos que el formato en el correo que nos enviaron hace un ratico, confirmando la categoría que nos inscribimos inicialmente, pues teniendo en cuenta que en la base de datos no corresponde. Listo, perfecto. Sí, eso sería como una corrección. Tal vez de pronto también es como una invitación a los demás para que entren al micrositio y revisen la categoría en la que están inscritos y si esa pues sigue siendo correcta. ¿Vale? Exactamente. Gracias. Muchas gracias. Danilo, cuéntanos.
Gracias, mira, dos cositas. Uno, si mi iniciativa tiene los dos componentes, en este caso, nuevos servicios digitales y visualización de contenidos, pues porque integra las dos cosas ahí, ¿cómo se tendría en cuenta, digamos, para poder clasificar si en el uno o en el otro? ¿Cómo lo manejarían ustedes en ese caso? Y la otra pregunta es, veo que en el formulario, o no me acuerdo de haberlo visto antes, el número de grupo, en el formulario de asistencia, ¿eso fue de ahora, en los últimos dos formularios? Creo que he visto ese dato del número de grupo. Bueno, ¿podrías repetir la primera pregunta, por favor? La de las Sí, líneas de... es que como al final pues va a haber pues unos finalistas por el tipo de iniciativa, ¿no es cierto? O sea, sí. van a haber 5 finalistas de historias con datos, de nuevos servicios digitales y de visualización de contenidos. Pero mi iniciativa tiene pues esos dos componentes, nuevos servicios digitales y visualización de contenidos. Pues puede ser más fuerte en un lado que en otro, pero pues integra dos. Listo, pero ahí estás presentando una sola iniciativa. Sí, porque pues están vinculadas las dos, entonces pues no le veo sentido pues presentar una parte en una iniciativa y la otra parte en otra iniciativa, no, sino pues mostrarlo todo en conjunto pues para fortalecerlo más. Sí, o sea, ahí lo que te recomiendo es que mires en cuál de las dos categorías podría llevar más, o sea, más peso, ¿sí? Porque, o sea, digamos que presentar la misma iniciativa para dos líneas no es posible. O sea, lo que es posible es presentar de pronto 3 iniciativas en diferentes líneas, ¿sí? Para que haya diversidad. Pero como tal, te recomendaría como que mires cuál de las dos podría ser más conveniente. Pero digamos, si yo lo envío en el formulario ahora, eso lo podríamos mirar cuando con la persona que busque asesoría, poderlo determinar como hacia cuál dejarlo finalmente. Porque yo puedo ahora en el formulario pues decir, bueno, me voy con tal, pero luego pues sopesarlo ya con la persona que pueda pues ayudar a orientar el tema. Lo que podríamos hacer es que dentro de las asesorías miráramos cómo tu propuesta se puede alinear a la línea que escogiste. Ah, ok, listo. Y lo del formulario que te preguntaba, es que yo no me acuerdo de haber visto ese dato cuando llené la asistencia del número de grupo. ¿Ese fue ahora último que le integraron ese dato? No tengo la percepción, pero... Sí, Mariam, sí. Lo que pasa es que a la hora que de pronto están escribiéndonos, como son tantas personas, entonces desde los últimos formularios decidimos poder que ustedes nos pusieran el número de grupo y así es más fácil identificarlos a la hora que nos escriben para asesorías y demás. Entonces, ese número les llegó desde los inicios, entonces de pronto si puedes revisar. Si no, pues igual nos escribes para nosotros decirte qué número de grupo eres, no hay ningún problema con eso. Igual no, ahí lo están integrando en el formulario el link para ir a encontrar ese número de grupo. No, eso está resuelto ahí. En caso de que no, sí. Bueno, y es justamente por eso, como por ayudarles y pues ayudarnos a nosotros también al ser tantas personas, poderlos identificar un poco más rápido y así poderles responder de manera más eficiente. Ok, muchas gracias. Bueno, con gusto. Lorena, cuéntanos. Buenas tardes. Es que yo tengo una pregunta. Es que, bueno, con mi grupo ya bueno, digamos que teníamos una idea de que, como que historia con datos, porque vamos a escoger esa iniciativa, queríamos escoger. Pero en la encuesta, digamos, especifica como de qué se debe construir esta información, por así decirlo, que dice que de la administración distrital. Pero digamos que el tema que nosotras tenemos no es tanto de administración distrital, sino más que un tema como de salud, porque pues estamos estudiando una carrera de la salud, entonces no sé si sea un requisito que sea, digamos, información o alguna iniciativa de que venga, digamos, de la administración distrital.
No, tiene que ser del sistema distrital. O sea, o sea, si la historia con datos que estás haciendo hace parte, digamos, de Salud Data o de las bases del distrito, pues ahí con eso puedes solventarlas. El lío sería si utilizaras bases de datos o datos que no fueran del distrito. Ok, porque digamos que pues la idea que nosotros llevamos, hay datos que digamos que también se venden como en el Ministerio de Salud y eso. ¿Podría servir siendo también del Ministerio de Salud y eso? Digamos que esos son a nivel nacional. Esos son a nivel nacional y pues la idea es que usar los datos que tiene el sistema distrital. O sea, nuevamente, los del distrito. Podrías utilizarlos, no sé, como de pronto como apoyo, pero que no sean los protagonistas, ¿sí? Porque pues ahí pierdes, o sea, se pierde el objetivo del aprovechamiento de usos del distrito, ¿sí? Entonces, Vale. podrías usarlo, o sea, puedes usarlo como apoyo, pero que no sean por decirlo así, los protagonistas. Vale, gracias. Vale. Daniel. Yo es que lo que yo entendí de la intervención de la compañera y que también sería bueno aclarar es como, según la definición de la categoría que nos dan aquí en el formulario de confirmación de la categoría, ¿cierto? Entonces nos dicen, o sea, la categoría está regida más por el tipo de población que somos y no tanto por o sea, es decir, no por el tema que vayamos a desarrollar, ¿no? Es lo que yo entiendo porque la descripción es distinta. O sea, la descripción en el formulario es respecto al tipo de población que uno, ¿no? Como escoger esta categoría si son funcionarios públicos, si son docentes y estudiantes, si son, ¿sí me entiendes? Sí, sí, es que las categorías que se definieron dentro del plan de incentivos está ligado a lo poblacional, por decirlo así. Entonces, mujeres, servidores públicos, ciudadanía local, periodistas y academia. ¿Sí? Esa es la categoría, esos son como los que entran a competir. Están otros que son como los temas de interés, ¿sí? Que ya encuentran como seguridad, derechos humanos, bueno, todos los temas de intereses. Sí, tienes razón, sí. Pero en sí comienza, digamos que la competencia es a través de categorías, ¿sí? Más que de temas son las categorías. ¿Queda clara la respuesta? O sea, la competencia no es por tipo de iniciativa. Sí, por iniciativas, bueno, que ahí vamos a aclarar. Las categorías, ¿sí? Que son, o sea, los dos poblacionales, y esos son los que entran a competir. Están las líneas, están los temas, ¿sí? Son los temas de interés de los grupos, de los grupos que se inscribieron, ¿sí? Que pueden participar. Y están las líneas de acción. ¿Cómo se da cómo se da esa clasificación, esos criterios? Vamos a ir cómo organizo ahí las ideas. Tatiana, ¿tienes los criterios de evaluación? Sí, ya dátelos, si quieren les comparto o les leo, eso está en la guía justamente, los criterios de evaluación. Entonces, dice así, criterios de evaluación, los voy a compartir acá en un momentico rápido, pero antes les digo que por favor no olvidemos igual la actividad que nos propuso pues la compañera, de contarnos mientras charlamos todo esto, si se nos ocurre alguna historia con datos, con los datos que presentamos. Por favor, ya como para terminar.
A ver, me dicen sí. Sí la ven. Espera, ¿Me me dejo de confirmas, compartir Mariam, por y favor? No, te ya. dejo de compartir. Me dice sí, sí lo están viendo. ¿Listo? Listo. Sí, Bueno, ahí se ve. entonces aquí están los criterios de evaluación, ¿no? Entonces en la etapa 1, selección de finalistas, todas las iniciativas admitidas serán evaluadas bajo los siguientes criterios generales en una escala de 0 a 100 puntos. De acá salen 5 por categoría. Las 3 categorías, es decir, entonces 15. El primer criterio es la innovación y creatividad. El segundo, la coherencia que tenga la propuesta. El tercero, el uso de los datos. Cuarto, comprensión y lenguaje claro. Y quinto, la presentación gráfica, ¿no? Entonces, a detalle ahí está, donde pueden, pues, como consultar los términos. En la 2, estos finalistas se someten a una calificación final, la cual definirá las posiciones del primer lugar al quinto en cada categoría. Perdón, para esto se adelantará lo siguiente en una escala de 0 a 50 puntos. Inclusión, calificación ciudadana, énfasis temático, calificación final del jurado y la selección final, pues sumado los puntajes anteriores, se verifican las 3 iniciativas con mayor puntuación para el reconocimiento del incentivo. Las que ocupen el cuarto y quinto reciben un reconocimiento también, pues por ser finalistas. Entonces son estas 2 etapas. Ahí está en la guía también, ahí los van a poder consultar. Gracias. Listo, con mucho gusto. Perdóname, es que no me es claro. Cuando hablan de categorías, que son 5 finalistas por categoría, ¿estas categorías son los mismos tipos de iniciativas? Lo que yo pregunté ahorita, historias con datos, nuevos servicios digitales y visualización de Exactamente. contenidos. Sí, señor, esas son. Ok, gracias. Listo, Juan Pablo. No, pues era que me parece que cuando Tatiana firma eso, está diciendo entonces que en la categoría de historia de datos igual vamos a estar, la palabra es competir porque es una convocatoria, digamos, digamos, los grupos que escogieron la categoría de mujeres con los grupos que escogimos las categorías de ciudadanía, con los grupos que escogieron la categoría de periodismo. Porque creo que un poco, a ver, yo creo que es la misma pregunta que yo tengo y es que me da la impresión entonces que si la categoría era, digamos, ciudadanía, entonces habrían, digamos, por ciudadanía 3 premios, 3 competencias, 3 premios per se. Digamos, en la categoría de mujeres, 3 concursos, ¿sí? Porque si la categoría era eso, si la categoría era esa. Pero ahora, como tú dices, Tatiana, y así es como lo entiendo yo, es que en la categoría de, digamos, historias con datos, vamos a estar compitiendo todos contra todos, solamente que sin importar, digamos, nuestro tipo de participantes, sino que todos vamos a estar compitiendo contra todas contra todos y todas las que escribieron historia con datos, digamos. Y los que vayan a concursar por la de las otras 2 iniciativas, que es servicios y eso. Entonces, eso, yo quedo con el entendido de que va a ser todos compitiendo por todos compitiendo por ser uno de los cinco finalistas de la categoría. Digamos, en mi caso, nosotros estaríamos compitiendo en la categoría de historia con datos y solamente habrían otros 4 finalistas si lográsemos pasar. Perdón, bueno, estoy acá pidiendo aclaración frente a esto, pues precisamente por lo que tenemos categorías, líneas y temas. Listo. Compiten son las categorías, ¿sí? Acá, pues como para dejarlo definido, las categorías son ¿cuáles? Ya no son las líneas, sino las categorías. Las categorías son mujeres, periodistas, servidores públicos, academia y ciudadanía local. Compiten mujeres con mujeres, academia con academia, periodistas con periodistas, periodistas, ciudadanía local con ciudadanía local, ¿sí? De esas se escogen
se escogen las iniciativas. O sea, ahí es donde radica la competencia, ¿sí? Y en ciudadanía local, por lo que es tan amplia, lo que se va a hacer es que, perdón, en ciudadanía local, como no tienen muchos que de pronto no tengan experticia en datos, van a competir con personas que tengan tal vez menos experticia, ¿sí? Pero el experto de datos, digamos que ahí, por eso a ustedes al principio se les hacía las preguntas en el formulario de inscripción, se les preguntó qué nivel de conocimiento tenían frente a los datos, ¿sí? Esos nos va a determinar, digamos que dentro de ciudadanía local, podamos mirar quiénes compiten con quién en esa categoría en especial, ¿sí? Categoría local, porque se pidió que las personas que tal vez no tuvieran tanta experticia se fueran por esta categoría. Entonces, los que compiten son las categorías. Independientemente si su línea es historia con datos, visualización de contenidos o servicios o nuevos servicios digitales, compiten entre las categorías. ¿Listo? Disculpe, solo para clarificar, entonces, digamos, en la categoría de ciudadanía local habrían 15 finalistas, en la de servidores 15 finalistas, en la de academia 15 finalistas. Exacto. No, son 3 categorías. Perdón. Es que no, perdóname, pero es que no cuadran los números porque son 5 finalistas por categoría y son 3 categorías. Si lo miramos como explicaste ahorita por grupos poblacionales, no cuadran los números porque son 5 finalistas por categoría. Es que son 5 categorías. 5 por 5, 25 categorías, 25 finalistas. ¿Son 25 finalistas? Yo había entendido al comienzo que eran 15. Es decir, 5 por categoría y eran 3 categorías y esas categorías hacían la referencia a los tipos de iniciativas. Pues así era como yo lo había entendido, veo que ahora pues es de otra manera. Bueno, si tienen alguna otra duda frente a esto, podemos explorar los términos y condiciones, el documento de términos y condiciones. Igual pues nosotros lo desarrollaremos, lo comentaremos pues más adelante con el equipo. El día de mañana aclararemos esta duda, ¿sí? Y pues para tenerlo claro y ya, ¿sí? El día de mañana y pues igualmente que lo podamos revisar dentro del micrositio, los términos y condiciones y ya, como para no, o sea, sé que es una pregunta importante y que nos va a permitir pues también desarrollar y pues también como para no generar inconformidades con respecto al tema, pues lo aclaramos bien mañana y pues ante cualquier duda lo seguimos abordando, además porque ya son las 4 y pues también nos corre el tiempo, ¿no? Listo, muchas gracias. Bueno, hay 3 personas que tienen la mano alzada. Ya pues con estas 3 intervenciones vamos a dar como cierre también a la sesión. Corporaciones públicas, mi magazine, escuchamos. Un cordial saludo, muchísimas gracias y muchas gracias por el uso de la palabra. Bueno, realmente es una pregunta muy sencilla y es que hace no me acuerdo cuánto tiempo enviaron un formulario para cambio de categoría. Nosotros cambiamos la categoría en la que nos inscribimos, somos el grupo número 17, pero veo que no está igual, que desde el principio aún no se ha hecho, se va a hacer. El cambio de categorías, perdón. Nosotros llenamos el formulario y lo enviamos la semana anterior, creo, en el momento que se habló de la posibilidad de cambiar de la categoría de la que nos inscribimos inicialmente. Sí, señor. Como el formulario se cierra el día de hoy, estamos esperando a que todos los que siguen de pronto pensando en la oportunidad de cambiarlo lo hagan para sacar el nuevo con todos los cambios o correcciones, como una compañera nos contaba, por ejemplo, que en el formato había escrito uno y le salió otro, entonces
todas estas correcciones y cambios se cierran el día de hoy y así podemos sacar un listado nuevo ya donde ustedes pueden verificar y ver si salieron los cambios que ustedes pidieron. De pronto importante que a la hora de llenar el formulario de cambio tomen un pantallazo como para que tengamos ahí esa trazabilidad en caso. No estoy seguro si mi compañera lo hizo, pero creo que sí. Es decir, si bueno, igual lo pueden volver a llenar en caso tal, sí, para que queden ustedes con la plena seguridad de hacer el cambio. Esperamos que no haya necesidad, porque precisamente una de las observaciones que hacía cómo podemos mejorar es precisamente que son 5 categorías. Qué bueno que se hubiera podido enfocar desde un primer momento, desde la primera clase, y enfocar la información que nos han brindado a la categoría correspondiente. Es decir, hicimos como materias de relleno, como sucede en la escuela, colegio y universidades. Infortunadamente es una de las falencias que tiene nuestra educación acá en Colombia, y no enfocarse en lo que realmente cada uno va a realizar. Sí, muy válido el aporte, muchas gracias. Justamente lo que pasa es que aquí como tenemos gente con conocimientos básicos, otros medios, otros ya avanzados, digamos que los componentes se asignaron estándar para que todos pudieran tener la oportunidad, sea de reforzar, de conocer o de poder ir aplicando, digamos, cada uno de sus componentes. Entonces, igual se hizo una planificación en la cual todos los componentes pudieran ser aptos para cualquier tipo de propuesta o iniciativa que ustedes puedan formular. Independientemente de que alguno no vaya de pronto a formular algo con datos, expresaron la necesidad también de conocer un poco y acercarse un poco a los datos, o independientemente de que alguno se vaya solamente por el lado de datos, que pueda tener acceso también a los conocimientos en narrativas y cómo poder justamente mezclarlos un poco para potencializar más su iniciativa. Pero muchas gracias por el comentario. Daniel nos dice en el chat: no estoy de acuerdo con que sean materias de relleno, son todas temáticas importantes para el desarrollo de habilidades para cada iniciativa. Bueno, muchas gracias. Si no, recuerden que igual cualquier opinión es muy válida. Las últimas 2 comentarios del señor Manuel, por favor. Sí, buenas tardes. Quisiera que me hicieran el favor y proyectaran la página 11, ya que están en el documento de condiciones y términos, porque ahí sí se aclara lo de las categorías. No sé por qué escribí en el chat, no sé si están leyendo o no están leyendo el chat, para haber aclarado antes de que se desconectaran las personas. En la página 11 está muy claro y con base en esos términos los diferentes grupos participamos. Que ahí están las categorías y los finalistas. Disculpe, ¿este documento dónde lo puedo yo ubicar? ¿Esto forma parte de la guía o esto es otro documento aparte? Es otro documento. En la guía, está el link. Ah, está en la guía. Ah, vale. Gracias. Y también recordarles que este documento ha estado desde el inicio de la convocatoria disponible en el micrositio. Entonces, esa era mi intervención, que las personas enteraran que en la página 11 pues están muy claritas las condiciones para los finalistas. Gracias. Muchísimas gracias, señor Manuel. Amanda. Ay, qué pena, estaba con el micrófono apagado. Mi intervención es frente a una pregunta que hizo una compañera que está trabajando en el proyecto de tema de salud y que iba a tomar unos datos de salud a nivel nacional. En una sesión pasada, no recuerdo cuál, se trató el tema y nos decían que era posible. Yo entiendo que debemos tomar datos de Bogotá, pero si es posible integrarlos con datos nacionales que nos complementan la información, como en la vida real se debe hacer, ¿no? Hay datos nacionales y todos son datos institucionales que se pueden, pues que se deben utilizar para poder generar información más integral. Me queda la inquietud. O sea, nos decían sí podemos usarlos, que de hecho nosotros estamos pensando en usar datos del distrito, pero también otros datos importantes del orden nacional.
que creemos que pueden aportar para poder generar una información final para la ciudadanía. Entonces, no sé si entendí mal, o esos datos es posible usarlos, o a uno le bajan puntos por usar esos datos. No, no le bajan puntos por utilizarlos, ¿sí? O sea, la cuestión es que no, o sea, que dentro de sus iniciativas, los datos que tengan mayor relevancia sean aquellos que se utilicen desde las bases del sistema distrital, sea desde bases de la plataforma de datos abiertos de Bogotá, los del IDECA, los de los observatorios, ¿sí? Entendemos que en algunas iniciativas pueden utilizar, como comentaba la compañera anterior, datos del Ministerio de Salud que puedan soportar esos datos que encontramos desde el sistema distrital, ¿sí? Pero no se van a bajar datos. La cuestión sería si utilizar solamente los datos del ministerio. Ahí se perdería el objetivo de la convocatoria. De la convocatoria. De la convocatoria. Perfecto. Gracias, mi amable. Vale, con gusto. Bueno, con esto, ustedes, Lorena y Carolina, tienen más preguntas, si es con respecto a datos o a la iniciativa, sino que ya llevamos 10 minutos pasados de la sesión. Voy a compartirles acá nuevamente pantalla, de recordarles que ante cualquier duda que tengan frente a algún tema en específico, también frente pues a la convocatoria, podemos recurrir a los siguientes pues correos, ¿sí? Si tenemos alguna duda sobre estadística, sobre redacción de textos, pensamiento crítico, innovación o producción audiovisual, pues contactarnos a los correos que vemos ahí en pantalla. ¿Listo? No se ve nada. Sí. O sea, está la misma presentación anterior. No, ahí se ve. Ahora sí. ¿Sí? Listo. Vale, entonces con esto pues damos el cierre. El día de mañana pues los esperamos a la sesión que tenemos sobre herramientas de visualización. A las personas que están viendo pues el por diferido, estar pendiente pues de la actividad extra clase que se hará, y pues esperamos encontrarnos en los próximos espacios. Cualquier duda e inquietud, pues están ahí los canales de comunicación. Que tengan feliz tarde y nuevamente gracias. A usted muchísimas gracias. Hasta luego. A ustedes, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.